Hola, tengo el gusto de presentarles la conferencia de Antonio Vallejo Triano, titulada Las manufacturas metálicas en el periodo califal entre el suntuario y la producción masiva. Esta conferencia estaba originalmente programada para el mes de marzo y la tuvimos que posponer por motivos que todos conocemos y es la conferencia final, la última, perteneciente al ciclo que programamos en paralelo a la exposición temporal Las artes del metal en Al-Ándalus, que, como saben, clausuró el mes de septiembre. Antonio Vallejo se licencia en Geografía e Historia por la Universidad de Málaga, doctorándose posteriormente por la Universidad de Jaén. Desde 1991 es conservador del patrimonio histórico de la Junta de Andalucía y entre 1985 y 2013 y nuevamente desde 2019 al presente es director del Conjunto Arqueológico de Medina Zahara. Es asimismo miembro de honor del Instituto Arqueológico Alemán y autor de numerosas publicaciones de carácter científico y divulgativo sobre Medina Zahara y el Califato Omeya de Occidente. Ha trabajado en diferentes lugares arqueológicos andaluces, por ejemplo, Teba en Málaga, Jerez de la Frontera, etc., y ha participado en numerosos proyectos de investigación I+D+I. Formó parte asimismo del comité científico que conformamos para la exposición temporal Las artes del metal en Al-Ándalus. Espero que esta conferencia sea de su agrado. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento al Museo Arqueológico Nacional por invitarme a este ciclo que acompañaba a la magnífica exposición sobre los metales en Al-Ándalus y especialmente a Sergio Vidal, su comisario, por la invitación y por el buen hacer demostrado en la misma. Antes de comenzar, me gustaría hacer una breve puntualización que tiene que ver con mi ámbito de conocimiento, y es que yo no soy un especialista en metalistería. Mi aproximación continuada a la cultura material del califato desde diversos campos es lo que ha llevado a los organizadores a invitarme amablemente a esta charla, en la que me limitaré a tratar de contaros algunos aspectos generales de las manufacturas de metal durante el periodo califal y a plantear algunos elementos de reflexión. Cualquier aproximación a este tema cuenta con dos hándicaps fundamentales que han sido señalados en reiteradas ocasiones y desde hace años por diversos especialistas. Uno de ellos tiene que ver con la falta de analíticas concretas de piezas en las que sustentar la caracterización material y técnica de las mismas. El segundo hándicap, también señalado por la investigación, es la ausencia de contexto arqueológico de muchas de estas piezas, pues en buena parte de las ocasiones se trata de objetos, de piezas que han llegado a los museos por diversas vías ajenas a las excavaciones arqueológicas, y esto constituye una limitación importantísima para su estudio. El Califato de Córdoba constituye uno de los periodos más fecundos de la historia de Al-Ándalus. Sabemos que el Estado se convirtió en el principal animador de una economía basada en una agricultura floreciente y un desarrollo comercial cimentado en una importante actividad industrial y artesanal. Sabemos también que durante los siglos IX y X se produjo una reactivación de las actividades mineras y de la metalurgia en distintas regiones del Mediterráneo y de Oriente. En Al-Ándalus se pasó de una primera etapa caracterizada por el mantenimiento de las explotaciones anteriores, en las que se retomó la tradición extractiva previa, y continuaría la propiedad proveniente del periodo visigodo al descubrimiento y explotación de nuevos y más ricos yacimientos. Estos aspectos han sido tratados por otros investigadores en este mismo ciclo. El incremento de las explotaciones mineras, tanto de los metales preciosos, fundamentalmente la plata, que era la base del sistema monetario andalusí, como de otros metales como el cobre, el plomo y el hierro, se hizo especialmente evidente durante el periodo califal para hacer frente a las necesidades de moneda del nuevo Estado y a nuevas demandas también de diverso tipo surgidas de este fuerte desarrollo económico. Lo que caracteriza esta etapa es la centralización de las manufacturas metálicas en las ciudades, donde se realizó la última fase de transformación del metal a partir de lingotes, como se constata arqueológicamente en el caso de la plata. Conviene recordar los 187 lingotes de plata de forma lenticular procedentes de la cueva del Echadero, de Hornachuelos, estudiados por la doctora Paula Grañeda, que se conservan en el Museo Arqueológico de Córdoba. Como en otras regiones del mundo islámico, el principal metal utilizado en las producciones andalusíes con función decorativa o suntuaria fue el latón, una aleación binaria de cobre y de zinc, y en menor medida una aleación de cobre, zinc, estaño y plomo. El uso del latón, se incrementó en detrimento del bronce
por la dificultad de obtener estaño, como ha señalado la historiografía, pero también porque poseía algunas ventajas como la facilidad de aplicación y de conservación del dorado sobre su superficie, frente a las dificultades técnicas que planteaba la adherencia del dorado sobre el bronce. Es necesario valorar la importancia del dorado en estos momentos, porque la mayor parte, una buena parte de los objetos suntuarios analizados, ya sean incluso de hierro, como ahora veremos, estuvieron dorados. Las piezas con funcionalidades mecánicas y de resistencia se realizaron en hierro, tanto las destinadas al armamento como a los útiles y herramientas de todo tipo y a la construcción. Con alguna excepción, el oro y la plata se dedicaron casi con exclusividad a la acuñación de moneda, a los objetos de adorno personal y de uso cosmético y a los elementos suntuarios. En esta exposición no me voy a ocupar de las monedas ni de los objetos de adorno personal, como tampoco de los latones de uso doméstico, salvo los candiles. Al igual que ocurre en otros elementos de la cultura material, uno de los problemas de los latones califales y en general de la metalistería andalusí es que el conocimiento del origen y la cronología de algunas de sus series se mueven aún en el terreno de la incertidumbre. Esto se debe, además de la ausencia de datos analíticos, que ya hemos señalado, se debe también a la más que probable desaparición de muchas de estas piezas, pues el reciclado de metal fue también una práctica habitual en Al-Ándalus, como han demostrado, por ejemplo, las analíticas realizadas en las tuberías de plomo de Medina Zara, como esta que tienen aquí, pues una parte de ese plomo procede del reciclado de metal antiguo en esas tuberías de Medina Zara. Desconocemos cómo fueron los inicios de la metalurgia andalusí, si bien sabemos que se mueve, como decía antes, entre el mantenimiento de modelos anteriores y la introducción de otros nuevos, junto con nuevas técnicas traídos por la población venida de Oriente y del Magreb. El conjunto metálico conservado más antiguo de Al-Ándalus es el procedente de las excavaciones de Medina Elvira y está formado por piezas de bronce destinadas básicamente a la iluminación. Destaca el grupo de 6 lámparas de disco calado, como las que tienen abajo, en diverso estado de conservación, y una del tipo de lámpara con brazos, como la de arriba, todas supuestamente provenientes de la mezquita de esa ciudad. Estas piezas responden a modelos presentes en las iglesias del área mediterránea entre los siglos V a VII, y sus orígenes se encuentran en el mundo bizantino y copto. El tipo de lámpara de brazos se utilizó en la península al menos en las iglesias visigodas, pues han aparecido restos de 2 variedades que los tienen a la izquierda en la Basílica del Tolmo de Minateda del siglo VII. Las lámparas de disco calado, por su parte, tuvieron continuidad en época islámica, pues 2 de las 6 lámparas conservadas en Medina Elvira son consideradas andalusíes por la mayor parte de los investigadores, como demuestra su desarrollo decorativo con motivos inspirados en la iconografía del califato, entre otros, una estrella de 12 puntas, como esa que tienen ahí, o de 5 puntas, que también debe ser considerada islámico, como la que tienen en esa imagen. La similitud de las 4 lámparas restantes, y especialmente una de ellas, con un conjunto de 8 lámparas encontradas almacenadas en la mezquita de Kairuán, ha llevado a plantear diversas hipótesis sobre el origen de estas lámparas de Elvira, siendo la más factible en el momento actual la de su procedencia de un taller ubicado en la capital aglaví de Ifriquilla y llegadas a Al-Ándalus en virtud de relaciones comerciales a través de Pechina, que es la tesis que plantea Rafael Azuar. Durante el Emirato y el Califato, una producción importante de bronce se destinó al uso litúrgico. Sabemos por las fuentes que la mezquita de Córdoba dispuso de más de un centenar de luminarias de gran tamaño, de las que podemos inferir a partir de las fuentes que una parte de ellas sería del tipo de disco calado. No podemos descartar, sin embargo, la introducción en época amirí de un nuevo modelo de varias coronas en altura que permitiera la reutilización como lámparas de las campanas de bronce de la Basílica de Santiago de Compostela, que fueron trasladadas a Córdoba, según las fuentes, como botín de guerra por Almanzor. Junto a estas lámparas, otra importante manufactura en bronce en época califal fue la de los candiles de piquera. Los producidos durante este periodo van a continuar los modelos semirales anteriores, donde quedó fijado el tipo básico
siguiendo los ejemplares cerámicos, y pervivirán con variaciones morfológicas cuya evolución ha estudiado Juan Zozaya hasta la etapa almohade. Además de alcanzar un notable desarrollo, las piezas califales recibieron un singular tratamiento ornamental, especialmente en el asa, también en la tapadera, donde se introdujo una decoración animalística basada en cabezas de cérvidos, como esta que tienen aquí, y otra en forma de placas caladas, como esta otra, que se relacionan iconográficamente con pavos reales. Al margen de su uso religioso, estos candiles metálicos se convirtieron en un elemento suntuario presente también en la residencia de las clases acomodadas, como se observa por su aparición en el ocultamiento de materiales de Liétor, en Albacete, junto con otras piezas metálicas que seguramente formaron parte del mobiliario y los útiles de trabajo de un gran propietario rural andalusí. Uno de estos candiles de piquera, conservados en el Museo Arqueológico Nacional, de doble piquera y concebido para estar colgado por las asas, por las anillas que tienen en esas piqueras, presenta una inscripción latina incisa precedida de una cruz, Hoc Opus Salomonis Erat, que lo sitúa en el ámbito de la producción metálica realizada en Al-Ándalus por o para las comunidades cristianas no islamizadas, los llamados mozárabes. Como es sabido, la inscripción consigna una fecha en la era hispana que, según Robert Henri Boutier, corresponde al año 962, siendo muy similares tanto esa inscripción en latín como la fecha a la que ostenta el conocido pavón de bronce del Museo del Louvre, cuya cronología, también en la era hispana, según ese mismo autor, sería del año 972. Esta última pieza, este pavón, que ha sido reproducido en multitud de catálogos, cuenta además con un epígrafe en árabe con el nombre del taller o del artesano que lo realizó, obra de Abd al-Malik, el cristiano, lo que demuestra, como ya señaló Boutier, que el pavón había sido ejecutado en Al-Ándalus por una mano de obra cristiana. Recientemente, Rafael Azuar ha sugerido con distintos argumentos la realización de ambas piezas en un taller cordobés, opinión que compartimos, y ha hecho extensiva, como otros autores, una procedencia andalusí a las otras dos piezas de la misma tipología con las que se venía relacionando, una el pavón de la Fundación de Arte Furusilla y otra el pavón de la Pinacoteca Nacional de Cagliari. Damiano Anneda, otro investigador italiano, tras el estudio iconográfico de los tres pavones, afirma también el mismo origen andalusí de estas piezas, aunque no necesariamente manufacturado en un taller cristiano, y una función destinada al comercio, planteando una cronología para estos ejemplares de fines del siglo X y comienzo del siglo XI. Al margen de las dudas en cuanto a las fechas, porque la lectura de los epígrafes no es compartida por todos los autores, estas piezas plantean también otras incertidumbres derivadas de su falta de contexto arqueológico. Por sus características formales, la procedencia cordobesa del candil de doble piquera parece más que razonable, así como la del pavón del Louvre, por su relación con el candil desde el punto de vista epigráfico y cronológico. Para Rafa Azuar, estas piezas se unirían a otro objeto procedente de Córdoba y realizado también mediante la técnica de la fundición, como la campana de bronce con epígrafe latino a nombre del abad Sansón y fecha del año 955, y confirmaría, según este investigador, la existencia de una singular y de calidad actividad artesanal realizada por cristianos en la capital de Al-Ándalus, aunque no solo por ellos, pues existen también otras dos campanas, una de las cuales, la de Gibraleón, posee un epígrafe en árabe con el nombre del artesano. Estos materiales pueden dar idea de la calidad de esa producción mozárabe, como del alto grado de arabización de los cristianos de Al-Ándalus. En cuanto al uso de estos pavones, en los últimos años se ha señalado la posibilidad de que se trate de piezas destinadas a un mercado amplio y no vinculadas con exclusividad a una función religiosa. A esta hipótesis cabría añadir que el pavón del Louvre, ha podido ser un producto de encargo realizado por un personaje cristiano para ser donado a un templo o para un uso propio, todo lo cual resultaría congruente con lo que conocemos de las comunidades mozárabes durante el califato, sobre todo de la cordobesa, y especialmente de su jerarquía y de sus élites.
Estas comunidades dispusieron de recursos económicos que pueden manifestarse también en las iglesias y en los objetos de culto, y sabemos que su jerarquía mantuvo una colaboración estrecha con los soberanos omeyas a través de encargos diplomáticos y profesiones diversas, con las que obtuvieron importantes riquezas. Otra producción singular, considerada también andalusí y desarrollada durante el Emirato, el Califato y los inicios del siglo XI, fue la de los llamados candelabros de tipo arquitectónico, de los que se conocen al menos 9 ejemplares que comparten, aunque con diferencias, rasgos tipológicos y decorativos comunes. Estas piezas tienen forma de templete arquitectónico de planta poligonal, cuadrada o hexagonal, sostenido por finas y alargadas columnas y rematado por un cuerpo de almenas con pequeñas aves en los ángulos. Terminan en un platillo horizontal decorado con un motivo calado y un vástago que sirve de soporte al candil. Su base está frecuentemente disociada del cuerpo, lo que ha hecho difícil la identificación completa de las piezas. La base la constituye un soporte con un engrosamiento central con forma de nudo más o menos esférico, que en algunos ejemplares, como el soporte del Museo Arqueológico Nacional, procedente de Córdoba, el de la David Collection de Copenhague y el de la colección Aga Khan, presenta, que es el que tenemos en esa imagen, presenta una inscripción en árabe en estilo cúfico con la expresión baraka, bendición. Estos candelabros plantean también unas dudas muy importantes sobre su cronología, su origen y su destino funcional. Respecto de su cronología, todos los autores que han estudiado estas piezas la fechan entre los siglos VIII y XI. Sobre su origen, Juan Zozaya señaló su inspiración en piezas armenias, aduciendo paralelos en representaciones de evangeliarios del siglo VII, candelabros para velas y portacruces bizantinos. Sobre su uso, tradicionalmente han sido considerados objetos litúrgicos, a partir del ejemplar de Medina Elvira, si bien en los últimos años se ha sugerido también una probable utilización civil, palaciega. En realidad, estos objetos de fundición complejos pueden presentar una problemática parecida, en cierto modo, a la de las lámparas de disco, que fue expuesta por el malogrado Juan Zozaya al considerar un posible origen religioso cristiano de estas piezas que por sus especiales características iconográficas fueron asimiladas y manufacturadas después en el mundo andalusí. La funcionalidad litúrgica de estos candelabros podría encontrar confirmación en la mezquita de Córdoba, pues sabemos que en la Cámara del Tesoro, junto al mihrab, no solo se guardaba el minbar y, según la tradición, una copia del famoso Corán del califa Uthman, sino también otros objetos como vasos, lámparas y candelabros de oro y plata que eran utilizados en un ritual que se celebraba durante la jutba del viernes, al menos hasta mediados del siglo XII, consistente en el traslado del Corán para su lectura pública con esa luminaria. Con el califato, la manufactura de piezas metálicas va a experimentar un cambio notable, con el incremento exponencial de producciones específicamente suntuarias. Estas producciones fueron canalizadas a través de la Dar al-Siná, las manufacturas oficiales de todo tipo que se concibieron como un instrumento de propaganda política del Estado. Las más importantes fueron las destinadas a servir de regalo entre miembros de la familia califal o de la élite administrativa del Estado, las utilizadas como presentes con un objetivo político o diplomático, especialmente para atraer o recompensar los servicios prestados por los aliados norteafricanos de los omeyas en el conflicto abierto con los fatimíes y sobre todo las asociadas a la arquitectura oficial palaciega. Del conjunto de talleres que componían la Dar al-Siná, los que tuvieron como base el uso de metales preciosos debieron estar necesariamente interrelacionados, como la Dar al-Sika, responsable de la acuñación de moneda, la ceca, la Dar al-Tiraz, cuyos bordados y tejidos emplearon el oro y la plata, y las manufacturas de marfil, que utilizaron piezas de plata labradas y decoradas en las monturas y en los cierres de los botes, las cajas y las arquetas de marfil. Esta relación entre la industria de los metales preciosos y los talleres de marfil ha sido señalada de manera precisa por
Marián Rosero Owen. En los talleres dedicados a la realización de objetos suntuarios metálicos, las fuentes no aclaran gran cosa sobre sus aspectos organizativos, aunque sabemos que la producción oficial, en la que se incluía el armamento de honor, se encontraba desdoblada en dos centros. Por una parte había un taller especializado en orfebrería y joyas en Medina Zara, un importantísimo taller, al frente del cual se hallaba un alto funcionario de la administración califal titulado Sahib al-Saga. De la importancia otorgada a las producciones de este taller, da idea que el director del mismo era, al menos entre los años 973 y 976, el gran Fata y Maula del califa Al-Hakam II Jaudar, un personaje principal en la estructura del califato en esos años y responsable también de la decoración de la arqueta de Gisán II. Por otra parte, existía otro taller en Córdoba donde se realizaron, según Al-Makari, 12 esculturas de bronce utilizadas como surtidores en una de las pilas del Alcázar de Medina Zara. En el periodo amirí, este taller estaba dirigido por un artesano oriental, lo cual permite asegurar la introducción de técnicas y piezas procedentes de Oriente en la metalistería andalusí. El problema de todas estas producciones de las que nos vamos a ocupar ahora es que carecemos, por el momento, de las estructuras arqueológicas que documenten su industria, pues ninguna de las dos ciudades, Córdoba y Medina Zara, se han excavado esos talleres y fundiciones. De las producciones suntuarias destinadas a servir de regalo entre los miembros de la familia califal, la única conservada y excepcional desde todos los puntos de vista es la conocida arqueta de plata conservada en el tesoro de la Catedral de Gerona, considerada una obra maestra fundamental de la orfebrería califal. Está formada por láminas de plata de gran pureza, repujadas, doradas al fuego y nieladas en algunas partes, que recubren un armazón de madera al que se fijan mediante pequeños clavos. Los herrajes parecen ser unos de plata dorada y nielada y otros de bronce. La pieza se decoró con una imponente faja cenefa epigráfica y se decoró también en todos sus frentes con una composición de tallos circulares enlazados que inscriben en su interior monotemáticamente un único elemento vegetal con forma de palmeta, junto con estrellas y otros motivos menores de relleno procedentes del catálogo ornamental omeya. La chapa de plata del solero, con decoración también repujada y en la que se aprecia al menos una reparación posterior de mala factura, está formada por una retícula de cuadrados unidos con pequeños círculos en los que se inscriben florones de 4 pétalos con botón central y otras hojas de 5 digitaciones en los ángulos. Como señala su inscripción, la arqueta constituye un regalo del califa Al-Hakam II a su hijo y heredero, el príncipe Hisam, que aparece nombrado como Wali Ahd al-Muslimin, heredero designado, aparece nombrado como heredero designado en el epígrafe que recorre su tapa. En él se menciona a Jaudar como responsable último de su decoración, mientras que en el reverso de la pieza que cierra la caja se consignan los nombres de los artesanos o jefes de taller, Badr y Zarif. Aunque no presenta fecha expresa, esta arqueta debió realizarse entre el año 974, que es el año en el que aparece la primera mención de Hisam como heredero designado, si es que el motivo del regalo fue ese nombramiento, y el año 976, año de la muerte de Al-Hakam. No sabemos qué pudo contener este excepcional regalo, si bien la profesora Ana Labarta ha sugerido que pudo servir de receptáculo de una tela púrpura, color relacionado con la más alta dignidad política. Si atendemos a las noticias de las fuentes, el conflicto ideológico, político y militar abierto con los fatimíes fue lo que impulsó una buena parte del desarrollo de la metalistería califal. Además del equipamiento de ceremonia que el califa regalaba a los altos cargos de la administración y del ejército omeya, los textos reflejan los continuos envíos de presentes de honor al norte de África destinados a atraer a los miembros destacados de las tribus bereberes con el fin de ganarlos para su causa. Estos regalos fueron fundamentalmente vestidos y tejidos de lujo de distintos objetos, de distintos tipos, del tiraz, pero también objetos preciosos, armamento de honor, caballerías y dinero.
las dos grandes obras cronísticas referidas al califato, el Muktabis V y el Muktabis VII, están repletas de noticias sobre estos regalos. Estos presentes fueron cambiantes a lo largo del periodo y han sido estudiados por el profesor Xavier Ballestín. Con Al-Nasir, es decir, con Abderramán III, además de armamento de ostentación, los regalos metálicos se centraron en una gran variedad de esencieros, cofres y platas de distintos tipos y tamaños, todos ellos de plata y realizados en los talleres califales desde una fecha tan temprana como el año 934, es decir, muy pocos años después de la autoproclamación califal de Abderramán III, que se produjo en el año 929. No conocemos nada acerca de estos objetos, pero en uno de estos regalos, de 934, se describe en primer término un cofre, caja o arqueta de plata de gran tamaño y se menciona que tenía las chapas repujadas, dorados los relieves y blanco el fondo, con el interior forrado de tela, que contenía púrpura. Esta descripción recuerda a la misma arqueta de plata de Hisam, como ya advirtió la profesora Ana Labarta, y esta similitud puede darnos una idea no solo de la calidad e importancia de estos presentes, sino también de la producción, en cierto modo, estandarizada de estas piezas, no solamente como piezas exclusivamente únicas, digo de esta cierta producción estandarizada más allá del círculo de la corte omeya. Este mismo tipo de inferencia puede plantearse respecto a los esencieros califales para perfumes con forma de botella o redoma conservados en Córdoba, de los que conocemos al menos 4 ejemplares. Uno de bronce, este que tenemos aquí, y 2 de plata, y al menos uno más en el conservado en el Museo Arqueológico Nacional, aunque esta pieza, que quizá deba ser considerada un esenciero, probablemente no corresponda al mundo andalusí, sino tal vez al mundo fatimí. Con ligeras variantes, los esencieros los esencieros cordobeses de plata, estos que tenemos aquí, responden a una tipología similar. Dispusieron de tapadera y cadena de sujeción y se decoraron mediante la técnica del repujado. Estos dos, en su faja central, presentan una decoración idéntica formada por un cordón sogueado de desarrollo serpenteante en disposición vertical. Pues bien, estos esencieros parecen semejantes a otros señalados en ese mismo regalo de Abderramán III a su aliado norteafricano del año 934, pues en él se mencionan 9 botes y cajas llenos de diversos perfumes, entre ellos un bote de plata de forma redonda, lleno de sándalo mezclado con ámbar, un bote de marfil blanco con incienso aderezado con ámbar, otro bote de marfil también con bisagras de plata, un bote de marfil que contenía una vasija iraquí llena de excelente algalia, una tercera caja de marfil con bisagras de plata y techo plano con perfumes reales, una caja de vidrio con tapa y cadena de plata, con el polvo que los reyes utilizan para el sudor en verano, y una botella iraquí dorada con agua de rosas iraquí califal. El regalo consiste en estas piezas más abundantes telas que aparecen calificadas también como telas iraquíes. Bien, como vemos, estos esencieros para perfumes que aparecen en este regalo se guardaron no solo en las cajas metálicas que aparecen señaladas en el texto, sino también en botes de marfil. Se nos dice que se guardaban también en botes de marfil. La función de estos botes de marfil como receptáculos de perfumes aparece constatada en la propia epigrafía del bote de la Hispanic Society, cuya parte final de la inscripción señala: la belleza me ha dado un manto cubierto de joyas, de modo que soy un recipiente para almizcle, alcanfor y ámbar gris. Ya Marianne Roserowen planteó que las dimensiones de estos esencieros califales parecían coincidir o resultaban compatibles con las dimensiones interiores de los marfiles, sugiriendo, con acierto creo, que podría haber encajado dentro de ellos, tal como nos cuentan la fuente que hemos señalado antes. De todo esto podemos inferir dos cuestiones importantes. Una,
que los esencieros cordobeses conservados podrían reproducir las mismas tipologías y formas que las piezas descritas en el regalo y enviadas al Magreb. Y dos, que al igual que las cajas, los esencieros parecen haber formado parte de una probable producción estandarizada de este tipo de piezas suntuarias, que no se limitó a los miembros de la élite administrativa del Estado. Tenemos que destacar que cada uno de estos frascos que contuvieron perfumes es denominado en el texto, en ese texto que acabamos de ver, del regalo del año 934, cada uno de estos frascos que contuvieron perfumes se le denomina en el texto botella iraquí. Este calificativo, suyaya, iraquilla, este calificativo de procedencia llevaría a pensar en el origen oriental de esas piezas regaladas tan frecuentemente por los omeyas. Es decir, habría que pensar, según el texto, que los califas habrían realizado una importación masiva de estos esencieros desde Oriente para obsequiárselos después a los aliados norteafricanos. Ante esta posibilidad, que es la que se deduce de las fuentes, propongo otra, y es considerar que se trata de manufacturas andalusíes y que con esa expresión se indica que están realizados o decorados al modo o a la manera de otros de esa procedencia, pero no que tengan necesariamente ese origen iraquí. Desde el punto de vista cuantitativo, el armamento de honor y el atalaje para las caballerías, también de lujo, fueron, junto con las monedas, el principal objeto de regalo a los aliados bereberes, especialmente durante el califato de Al-Hakam. Estos presentes suntuarios se centraron en espadas de diversos tipos, de las que se especifica que unas tenían una decoración completa de oro, otras estaban adornadas de plata dorada trabajada y llenas de esmalte negro, es decir, estaban nieladas. De las bridas, que también se incluyen en todos los regalos, se señala que estaban adornadas o decoradas de plata. Estas piezas se distribuían no solo entre los jefes bereberes, sino también entre sus acompañantes y otros miembros tribales, y su reparto venía marcado tanto por la importancia y categoría política del receptor como por la relevancia de los objetos regalados, que ha sido estudiado por el profesor Xavier Ballestín. Aunque no tenemos noticias por el momento de que se hayan conservado estos objetos en los lugares de destino, de nuevo otras piezas existentes en la península ibérica pueden aproximarnos al conocimiento de este tipo de producciones. Una de ellas es una hoja de cuchillo de material férrico, hierro o acero, de Medina Zara, de la que solo se conserva la punta, que fue dorada y decorada con motivos vegetales grabados, muy perdidos, grabados en bajorrelieve en sus dos caras. El dorado se llevó a cabo mediante técnicas de fijación mecánica, aplicando láminas de oro sobre la superficie y bruñendo la pieza posteriormente para darle una apariencia homogénea. La segunda pieza es un atalaje, brida o arreo de caballo completo de hierro acerado del conjunto de materiales de Lietor. De las dos piezas de bocado o freno de caballo que proceden de este ocultamiento, una de ellas, esta que tenéis en la imagen, es una pieza suntuaria, pues estuvo damasquinada, es decir, recubierta con una lámina de plata y se decoró con elementos vegetales y con una inscripción en caracteres cúficos en las que se lee la profesión de fe musulmana. Esta pieza presenta, por tanto, todos los rasgos propios de una manufactura salida de los talleres califales de la Dar al-Sina cordobesa. De la importancia y valor económico de esta manufactura, da idea la anécdota recogida por Al-Makari, en la que un alto personaje de la administración califal, Almanzor, Muhammad ibn Aflah, que llegará a ser Sahib al-Medina, Zalmedina, de Medina Zara, al menos entre los años 901 y 974, llevó a la ceca un bocado y unos arreos de caballo ornamentados con plata para obtener su valor en dinero en un momento de dificultad monetaria y en un momento en el que Almanzor era el jefe de la ceca. Los avances técnicos en la metalistería califal se manifiestan especialmente en las obras destinadas al servicio de la arquitectura y los programas decorativos de sus edificios más suntuosos. Sabemos que las puertas de la mezquita de Córdoba se recubrieron con planchas de latón fijadas con clavos de cabeza gallonada. En Medina Zara, un buen número de estancias
palaciegas y especialmente la mezquita Aljama, el Salón de Abderramán III y sus habitaciones anejas, dispusieron también de puertas con estas planchas, algunos de cuyos fragmentos han aparecido en las excavaciones, que son estos que tienen ahí. Los análisis efectuados confirman que se trata de láminas de latón, decoradas mediante la técnica del repujado, con motivos similares a los de la ornamentación arquitectónica y doradas al fuego. En ocasiones se recortaron con formas diversas que dibujan composiciones de lazo. Las obras más importantes, desde todos los puntos de vista, son las dos esculturas de bronce con forma de ciervo recogidas de las ruinas de la ciudad califal en el siglo XVI por los monjes del vecino monasterio de San Jerónimo. Estas piezas se encontraban en el interior de una pila de mármol rectangular, lo que permite suponer que se utilizaron como surtidores de dicha pila. Una de ellas se conservó en el monasterio de San Jerónimo, que es esta que tienen ahí, en tanto que la otra pasó al monasterio de Guadalupe en Cáceres, esta que tienen aquí, de donde desapareció con la invasión francesa y salió a la luz a finales del siglo pasado en una casa de subastas internacional. Hoy se encuentra en el Museo de Arte Islámico de Doha, en Qatar. A ellas hay que unir a estas dos piezas, hay que unir un tercer ejemplar procedente de unas excavaciones fortuitas realizadas en 1940 en Córdoba, que es igualmente un surtidor de agua para una pila. En cuanto a su manufactura, salvo la cornamenta del ciervo de Medina Zara, que constituye una aplicación de cerámica o de hueso o de marfil, todos ellos han sido realizados mediante la técnica de fundición y por tanto con molde, pues tanto el primero, el de Medina Zara, como el procedente de la ciudad de Córdoba presentan huellas claras de esa fabricación. Desde el punto de vista metalográfico, el ejemplar de Córdoba, este que tienen ahí, es de latón y fue dorado al fuego, dado que conserva restos de mercurio detectados en las analíticas que acreditan el empleo de esta técnica de dorado. Los tres ejemplares, los tres ciervos, están decorados con la técnica del cincelado, aunque el ciervo de Córdoba presenta un procedimiento de ejecución diferente del de los dos ejemplares de Medina Zara. Aunque los ciervos y los cuadrúpedos en general se encuentran representados en otras regiones del mundo islámico, hay que subrayar la singularidad funcional de estas piezas andalusíes como surtidores de fuentes y la originalidad del sistema de alimentación de los dos ejemplares de Medina Zara, a través de una peana que recibe la tubería y distribuye el agua por sus patas y cuerpo hasta salir por la boca. Frente a esta solución, el ciervo de Córdoba recibe el agua a través de una tubería que acomete directamente en la panza del animal, porque sus patas son macizas. Los primeros, los dos ejemplares de Medina Zara, pudieron situarse sobre unos soportes paralelepípedos de mármol colocados en el centro de los lados cortos de la pila rectangular a la que alimentarían, anticipando la forma de abastecimiento de las posteriores pilas amiríes. El soporte sería algo similar a este que están viendo en la imagen, esa especie de cubo que está ahí adosado a la pila circular y que ese cubo tiene un rebaje circular por donde entraría la tubería de plomo que iría directamente a alimentar la peana del animal cuya agua saldría por la boca. No digo que este sea el lugar del emplazamiento de alguno de estos cervatillos, sencillamente trato de mostrar en qué tipo de soporte estarían esas piezas. De estos ciervos hay que destacar también la singularidad de su representación, tanto en la forma, diferenciando los dos géneros, como en la decoración. De la decoración se ha señalado su disposición como si fuese una gualdrapa que recubre el lomo y el cuello de los animales, y la composición de sus motivos decorativos de manera simétrica a ambos lados del cuerpo. Ninguno de ellos presenta inscripción epigráfica, pero todos tienen en común su decoración formada por tallos vegetales enlazados, aunque en los dos ciervos procedentes de Medina Zara, el tallo lo constituye una sola línea que se transforma en dos en el ejemplar de Córdoba. De estos tallos, cuelgan en su interior hojas monotemáticas en los primeros, que son trifoliadas en la cierva, en el ejemplar, en la parte inferior, y de forma
acorazonada con nervaduras muy marcadas en el ciervo, arriba, y diversos tipos de hojas y frutos en el segundo, en el caso del ejemplar cordobés. La composición a base de tallos circulares enlazados con motivos vegetales inscritos en su interior es característica de la decoración arquitectónica del califato y encuentra paralelos junto con las distintas hojas que encierran en otros soportes de la cultura material, como las cerámicas. Veis que todos los animalitos tienen esos círculos en su interior. Los ciervos y en general los cuadrúpedos se decoran con este mismo tipo de composición a base de círculos en la cerámica realizada con la técnica del verde manganeso, como se comprueba en los ejemplares que han sido objeto de una representación con rasgos tanto convencionales como realistas. Por último, en los dos ciervos de Alzara destacan la figura de un medallón en el centro del pecho con decoración vegetal y geométrica y un adorno en relieve con forma de estrella en el frente de la cierva. Estos medallones emparentan estas piezas con otras representaciones de animales en bronce de Oriente que poseen también ese motivo central. Las similitudes y diferencias entre estas tres piezas metálicas permiten constatar la existencia de una diversidad de talleres en estas obras suntuarias destinadas a la arquitectura. Los dos ciervos de la ciudad califal forman parte de las producciones oficiales palatinas realizadas en la Dar al-Siná, aunque han sido ejecutadas por distintas manos. Por el contrario, en el ciervo de Córdoba, todo sugiere su realización en un taller local. La desproporción de su figura, las dificultades técnicas que se manifiestan en las irregularidades relacionadas con su proceso de fundición, señaladas por Camps Cazorla y que están ausentes en los ciervos de Medina Zara, y su especial sistema de alimentación, menos complejo desde el punto de vista técnico, apartan al ciervo de Córdoba, lo apartan hoy en el Museo Arqueológico Nacional, lo apartan, digo, de las obras oficiales. Estos talleres locales imitarían los modelos de la corte, pero sus producciones ponen de relieve los problemas de ejecución de una pieza de estas características, hasta el punto que lo más sobresaliente fue en el ciervo de Córdoba el trabajo del grabador, la calidad de su decoración. Los talleres de la Dar al-Siná no se limitaron a las manufacturas de lujo destinadas a los regalos diplomáticos o a la arquitectura, sino que parecen haber abarcado también otras producciones en bronce más estandarizadas y utilitarias, ya señaladas por el profesor Manuel Acién como dedales o candiles de piquera. Del conjunto de candiles que debemos adscribir de una forma más o menos segura a la etapa califal, al menos 3 decoraron sus asas con cabezas de cérvidos. Todos ellos muestran unos rasgos similares, tanto en la forma de la cabeza como en la disposición curvada de los cuernos. De ellos, este que tenemos, que es el del ocultamiento del Lietor, posee una inscripción en caracteres cúficos en la que se lee Amal Rasik, obra de Rasik, que permite asegurar su procedencia de los talleres califales, pues su nombre aparece también en distintos soportes, desde la cerámica hasta los dedales, y especialmente, por su importancia, en algunos elementos de la decoración arquitectónica en piedra y mármol, tanto de Medina Zara como de la Mezquita de Córdoba. Esta multiplicidad de piezas con esa firma ha llevado a distintas interpretaciones, fundamentalmente del profesor Rafael Azuar y de Manuel Acién. Especialmente este último propuso que Rasik podía ser el nombre de un responsable o jefe de varios talleres califales que desarrollaron diversas producciones, no solo bronces. Este candil, al igual que el bocado de caballo damasquinado y decorado con elementos vegetales e inscripción, nos plantea además la cuestión del destino de la producción de estos talleres oficiales. La evidencia material sugiere que estos talleres y artesanos pudieron manufacturar también piezas para cubrir el mercado más amplio de una población creciente enriquecida por el comercio y la industria. Otro tipo de manufacturas, como las relacionadas con el trabajo en piedra y mármol, permiten entrever también esta compleja situación. En el caso de la decoración arquitectónica, por ejemplo, la expresión anónima bendición de Dios para su propietario, que ostentan algunos capiteles,
uno incluso en el propio Salón Rico de Medina Zara, ha sido interpretada como la prueba de que se trata de piezas destinadas al mercado, pues ese epígrafe resulta anómalo en la ciudad califal. Entre las producciones metálicas de este periodo existen otras piezas singulares que la historiografía ha considerado como posibles importaciones. Una de ellas es el cuenco de bronce procedente de la Almunia al Rumanilla, con decoración vegetal en la base e inscripción cúfica en el borde que repite al mulk. Una y otra, las dos bandas, enmarcadas por estrechas cenefas de círculos concéntricos. De esta pieza se ha sugerido su hipotética procedencia de Irán o Asia Central o del mundo fatimí. Otro grupo de piezas de carácter más utilitario es el formado por las consideradas patas de brasero, con forma de cabeza de león, cada vez más frecuentes en la península, donde contamos ya con más de 15 ejemplares a partir de los 3 primeros identificados en Medina Elvira. Es probable que estas piezas puedan estar basadas en prototipos fatimíes, como han señalado algunos investigadores. Si bien su aparición en otros lugares del Mediterráneo, como la cala de los Banu Hamad, donde vuelven a aparecer también esas patas, como veis ahí, y sobre todo su numerosa presencia en la península, con ejemplares de distinto tamaño y rasgos morfológicos, quizá permitiría hablar de un tipo que fue muy exitoso, de un tipo de pieza muy exitoso, que pudo ser copiado y reproducido en los talleres andalusíes. En realidad, creemos que esta también pudo ser la norma con otras producciones estandarizadas del momento, pues algo similar puede plantearse respecto de los esencieros de plata analizados. Las botellas iraquíes, recordad el regalo que vimos anteriormente, las botellas iraquíes de plata regaladas por el califa que mencionan los textos y que pueden asociarse por su tamaño con cajas metálicas y botes de marfil, pueden corresponder a manufacturas andalusíes basadas en modelos orientales llegados a través del comercio. En este sentido, podemos plantear a nivel de hipótesis que esos esencieros iraquíes de los textos podrían identificarse con estos esencieros con decoración de cordón sogueado de desarrollo serpenteante, pues este tipo de diseño de cordón con ese tipo compositivo es extraño al repertorio iconográfico de los metales y marfiles andalusíes y parece claramente inspirado en la ornamentación abasí, pues en la decoración arquitectónica de algunos palacios y casas de Samarra, por ejemplo, en esta casa que aparece aquí, en la decoración de esta casa que aparece aquí a la izquierda, esa especie, esas líneas onduladas que van encerrando esa especie de gota. Digo que en la decoración arquitectónica de algunos palacios y casas de Samarra se observan esas formas angulosas como motivo principal de los materiales del llamado estilo 1. También en las piezas estas de arriba, esos frisos, un fragmento del friso, de esos 3 frisos que aparecen arriba, vuelven a aparecer estas formas angulosas que aparecen, que son muy frecuentes en la decoración de ese estilo 1 de Samarra, al igual que las ampollas, al igual que las ampollas que desarrollan que generan el desarrollo de ese cordón en los esencieros cordobeses también también tiene paralelos claramente en el mundo abasí. Ahí volvemos a encontrar esas formas circulares, sinuosas, que son típicas, insisto, de la decoración abasí de ese llamado estilo 1. En contraste, el resto de elementos ornamentales de esos esencieros de plata, como los arcos de herradura del cuello, esos arcos de herradura que aparecen en el gollete de uno de esos esencieros que tiene debajo esa decoración de cordón en forma de soga, de cordón sogueado, de desarrollo serpenteante, digo que esos arcos de herradura que aparecen en ese mismo esenciero son claramente andalusíes y se encuentran ausentes por completo en la decoración arquitectónica de la zona sirio-iraquí. Para nosotros, pues, estos esencieros han sido manufacturados en Al-Ándalus.
La relación directa con la metalistería de Oriente queda confirmada, de la metalistería andalusí con la de Oriente, queda confirmada a través de otras piezas de funcionalidad más utilitaria, como el jarro de latón que contenía un tesoro de monedas califales encontrado en uno de los arrabales de Córdoba. Esta pieza singular y de compleja realización, pues consta de al menos 4 partes ensambladas y soldadas, constituye una importación o una adaptación local de un tipo de jarro usual en la zona de la Gran Siria desde mediados del siglo VIII, que debió popularizarse durante los siglos IX y X, pues llegó a ser característico de las producciones de Nisapur o de Asia Central, de donde proceden estas fotografías, de donde proceden estas piezas, aunque con notables diferencias entre los mismos. Las diferencias de la pieza cordobesa con los ejemplares originales que debieron llegar a esta capital, probablemente desde Siria, están destinadas a reforzar el jarro, pues debió contener un líquido, ahí vemos cómo tiene ese reborde, esa base, pues debió contener, digo, un líquido más denso, tal vez aceite, esa base que no poseen estos ejemplares. A la vista de todo lo expuesto de otra manufactura suntuaria considerada cordobesa del siglo X como el pavón del Louvre, es razonable proponer también que se trate de una pieza andalusí inspirada en modelos orientales, ya sea de Irak, de Siria o incluso de Bizancio. El único antecedente bien fechado por epigrafía de esta pieza, de este pavón que conserva el Museo del Louvre, es este aguamanil en forma de águila del Museo del Hermitage, fechado en el año 796-797 y del que la investigación señala esa procedencia de Irak o de Siria. Desconocemos el modo de llegada a la capital cordobesa de esos prototipos anteriores, que ha podido producirse por diferentes vías, a través del comercio, mediante la adquisición directa, en virtud de los frecuentes viajes hacia Oriente patrocinados por los distintos emires, fundamentalmente a la búsqueda de libros y obras científicas o como regalos diplomáticos de diversa procedencia, incluido Bizancio. Como conclusión, podemos señalar que lo que caracteriza a la etapa califal es el extraordinario desarrollo de las manufacturas oficiales de naturaleza suntuaria, destinadas, como ya hemos visto, a la arquitectura oficial, a satisfacer las necesidades de lujo y ostentación de la familia califal y la élite dirigente y al servicio de la política exterior del califato, mediante la producción estandarizada de determinados bienes suntuarios. Una buena parte de esta producción suntuaria, hemos visto, se canalizó a través de la Dar al-Siná, las manufacturas oficiales del Estado, en cuyos talleres de Córdoba y de Medina Zara debió producirse la concurrencia de múltiples grupos de artesanos, entre los que se encontraban fundidores, grabadores, doradores, etc. En este ambiente, la metalistería califal se benefició de una doble aportación. Por un lado, los textos permiten entrever la llegada a esos talleres de técnicas y de obreros especializados procedentes del Oriente Abasí, así como de piezas de ese mismo origen. Y por otro, se vio también beneficiada de los avances y conocimientos producidos en ese ámbito cultural sobre las propiedades y tratamiento de los metales. Este saber teórico-práctico se trasladó a Al-Ándalus de la mano de distintos autores, algunos de ellos próximos a la corte omeya, como Maslama ben Qasim al-Qurtubi, que murió en el año 964 y escribió entre los años 950 y 953 un tratado fundamental de la alquimia árabe medieval, el célebre Rutbat al-Hakim. Algunas de las piezas analizadas, como el candil y el bocado de caballo del ocultamiento del lictor, sugieren además que la producción de estos talleres oficiales pudo no limitarse al estricto círculo del palacio, sino que dio respuesta también a la demanda de una clientela formada por la élite económica y social andalusí. Otras piezas ponen de relieve también la existencia de diversos talleres privados, algunos de los cuales imitan las manufacturas de la corte, como hemos visto en el caso de la escultura con forma de ciervo del Museo Arqueológico Nacional.
Por último, es importante señalar que la variedad de piezas conservadas en Al-Ándalus resulta congruente con las informaciones proporcionadas por las crónicas del califato y permite inferir una actividad muy desarrollada que no se limitó a la manufactura de piezas únicas y singulares. Hemos visto que algunas de las piezas suntuarias descritas en los regalos enviados por el califa a los aliados norteafricanos, como las cajas y arquetas de plata, recuerdan a otras piezas conservadas como la arqueta de plata de la Catedral de Gerona, lo que significa que estamos ante producciones singulares, pero también estandarizadas. Del mismo modo, otras piezas, como los esencieros de plata conservados en Córdoba, muy distintos del esenciero conservado en El Man, parecen semejantes a las vasijas iraquíes de plata descritas en esos regalos que contienen diversos tipos de perfumes. En realidad creemos también que estas piezas son de manufactura andalusí y que están realizadas o decoradas al modo o a la manera iraquí. Esta hipótesis encuentra apoyo en una información interesante. En el regalo, en la controversia epistolar mantenida entre el califa al-Nasir, entre el califa Abderramán III y el califa fatimí al-Muiz en torno al año 955, en ese cruce de cartas, de escritos, el primero, Abderramán III, se jacta del florecimiento de las industrias de Al-Ándalus y especialmente de la calidad y abundancia de los tejidos andalusíes fabricados en los talleres oficiales del Tiraz, que hace, dice el califa Abderramán III, que ya no necesite importar vestimentas y tejidos de Oriente. Creemos que esta pudo ser la norma en otras producciones como los metales, donde algunas piezas parecen estar inspiradas en modelos orientales de la zona sirio-iraquí que debieron llegar a la corte omeya por diversas vías. Termino. Han quedado muchas cuestiones en el tintero. Lo que he dado ha sido un breve repaso por las producciones más importantes, pero espero que estas reflexiones hayan sido de vuestro interés y que algunas de las hipótesis que he propuesto puedan ser corroboradas o modificadas por la investigación cuando dispongamos del registro arqueológico de los talleres, cuando dispongamos también de suficientes analíticas de las piezas conservadas y de estudios específicos de las mismas. Estos son básicamente los hándicaps que impiden hoy avanzar la investigación. Muchas gracias.